Bueno, el pasado sábado la humanidad conmemoró los 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Los 200 años, yo diría, de vida de Carlos Marx. Porque ese es de los muertos que no mueren. Uno de los pensadores más formidables de la humanidad. Y Marx está muy actual y muy vigente. Por todas partes se rindieron homenajes, se hicieron análisis, se habló de sus obras, se habló del impacto de sus obras en el siglo antepasado, en el siglo pasado, en el presente siglo. No hay espacio en este programa para hablar de la actualidad, la vigencia de Marx y en qué consiste eso. Hoy estoy invitado a un programa en el periódico y televisión al mismo tiempo, Acento, para hablar de la actualidad de Marx, Marx hoy. Y le voy a recomendar en los próximos días, tan pronto esté ya lanzado el programa y colgado en las redes, que hagan también un esfuerzo por ver el programa. Claro, en una hora posiblemente, que es lo que tiene ese espacio, es casi imposible hablar todo lo que se debe hablar o todo lo que se podría hablar para hacerlo lo más completo posible, pero sí se puede lograr hacer bastante. Yo también lo voy a intentar, las otras vertientes, de tratar en algún momento en este espacio tiro al blanco. Pero bueno, Acento ha tenido esa iniciativa. Le debo dar la primicia de lo que yo interpreto, de lo que yo considero. Respecto a eso, es un tema que hemos venido trabajando. Si se recurre al libro Rearmando la Utopía, que yo escribí en el 99, que tiene ya 3 ediciones, entre ellos dos ediciones venezolanas, van a encontrar la vuelta a Marx, ¿no? ¿Por qué volver a Marx? Porque también ha sido muy distorsionado y muy mal aplicado. Si hay algo que caracterizó el pensamiento de Marx fue precisamente su creatividad, su flexibilidad, el no darlo todo por acabado, en poner su pensamiento a prueba con la realidad, la prueba del ensayo, del error, del acierto. Y así hay que ver su pensamiento, que ha tenido además continuadores y continuadoras de la envergadura de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Gramsci en América Latina, de Mariátegui, del Che, de Fidel. Bueno, en verdad, pero mucho más pensadores, gente que ha trabajado colectivamente esa temática. Y hay que decir que independientemente de todas las vicisitudes del proceso de lucha por el socialismo, por la sociedad comunista, teniendo en cuenta la historia de la humanidad, los largos años que duran las formaciones económicas, sociales, las formas de dominación, estamos todavía en los albores de un proyecto de esa envergadura. Aunque los seres humanos somos un poco egoístas y quisiéramos ver plasmado en la realidad, en vida nuestra, cada proyecto. Pero la historia no se mueve de esa manera, la historia se mueve en largos ciclos históricos. Y lo que pasó en el siglo XX fue apenas una especie de prehistoria del proyecto socialista en la realidad, porque en el pensamiento había mucho, tanto por lo de Marx como de Engels, que hay que hablar de Engels, como por lo de Lenin, que actualizó de tal manera esa obra que puso a la orden del día todo el análisis sobre el imperialismo, fase que no había vivido, fase del capitalismo que no ha vivido Carlos Marx. Podemos decir que ahora estamos
en otros momentos y en otras etapas del capitalismo, o mejor dicho, del imperialismo, que no fue propiamente la de Lenin, pero que tiene como ejes fundamentales, como núcleo de ideas fundamentales, los grandes descubrimientos, la gran investigación que hizo Lenin sobre la conversión del capitalismo en imperialismo. Yo me siento siempre de corazón y de mente muy cerca de esa obra, de ese pensamiento, y en consecuencia tiene una gran importancia en fechas como esta, fechas redondas, 200 años del nacimiento de Carlos Marx, alrededor de más de 150 años, 160, 170, de lanzado el Manifiesto Comunista. Hablar de esta temática, que está en la palestra, porque de todas maneras la humanidad no tiene salida dentro de un capitalismo que además se torna cada vez mucho más destructivo, decadente, putrefacto. Hay que ver lo que pasa en la humanidad, en el sistema capitalista mundial actual, con sus diferentes componentes, para reafirmarse uno en la idea de que la humanidad no tiene salida superadora, salvadora, que no sea abrazando en los ejes fundamentales, centrales, el pensamiento de esos grandes teóricos del socialismo, a eso que le dieron carne científica al socialismo. Bueno, en consecuencia, mañana yo creo que podré ya decirle específicamente dónde pueden accesar para escuchar la conversación que vamos a tener Gustavo Olivo y yo dentro de pocos minutos a través de Acento. Entonces nos tenemos que despedir por el día de hoy en este espacio que, como siempre, hay preocupaciones, análisis, que muy difícil ustedes pueden encontrar en otros espacios, pero sobre todo, lo que siempre digo, que este es un espacio donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Los dos primeros segmentos son parte de esa filosofía de tiro al blanco, pero al mismo tiempo aquí se analizan las cosas de maneras muy diferentes a como la analizan otros y otras, incluyendo alguna gente de pensamiento avanzado. Pero no es exclusivo, pero tenemos ese aporte a la sociedad dominicana. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.